Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a citar un verso de la Escritura en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 y verso 7 dicen: Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo habla a los corintios y les dice una gran verdad, que tiene que haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas, que tiene que haber un desarrollo espiritual en nuestra fe. Así como nos desarrollamos físicamente, biológicamente, tenemos que desarrollarnos espiritualmente. Es decir, Dios espera de nosotros una mayor estatura espiritual cada día. Dios espera que nuestra fe evolucione, se desarrolle, crezca nuestra fe. Y en ese tema quisiera que meditáramos en el crecimiento que Dios da a su pueblo. Definitivamente todos como hijos de Dios necesitamos crecer. Ninguno de nosotros en la fe desearíamos quedarnos como pigmeos, como pequeños hombres de fe, pequeñas mujeres de fe, no. Dios desea nuestro crecimiento, Dios desea nuestra superación espiritual, y ese es el tema de esta tarde. ¿Qué tanto hemos crecido espiritualmente o cómo nosotros nos encontramos espiritualmente? Nuestra fe es grande, nos estamos desarrollando espiritualmente. Dios está haciéndonos crecer espiritualmente, porque Pablo dice que el crecimiento lo da Dios, pero en esta carta y en la carta de Hebreos también estaremos citando unos versos, y en Gálatas nos traen un poco de mayor luz sobre cómo es que Dios trae este crecimiento. Es una verdad, Dios trae el crecimiento, pero ¿cómo es que Dios trae el crecimiento espiritual a nuestras vidas? Lo primero que vemos, dice la palabra de Dios, voy a leer el verso 12, el verso 1 al 2 de 1 Corintios, capítulo 3, dice: De manera que yo, hermano, no os hablo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora quisiera citar lo que nos dice Hebreos capítulo 5, del verso 12 al 14. Dice: Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas palabras, estos textos nos traen mucho mayor luz del crecimiento que debe de haber en nuestras vidas, o cómo es el crecimiento espiritual que debemos de tener. Lo primero que debemos de entender es que Pablo hace mención en que nuestro crecimiento depende de lo que nosotros somos en Dios, y no necesariamente de lo que nosotros creemos que somos en Dios. Pablo define lo espiritual y lo carnal, por ejemplo en Corintios, y en Hebreos lo define como un inexperto o como maestro, como niños o como maduros. Es decir, que una persona que cree de sí mismo algo que no es, su crecimiento se ve menguado, o su crecimiento se ve obstaculizado. No hay un desarrollo correcto de su vida espiritual, porque no cree lo que él es. Por ejemplo, cuando David llega al campamento de aquellos israelitas y frente a los filisteos, y dice la Biblia que aquel gigante retaba a Israel y les hablaba y los ofendía, hasta 3 veces al día salía y los retaba.
Y el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, era un pueblo de fe, un pueblo en el que Dios estaba. Y cuando llega David y se da cuenta de la situación, de cómo este hombre los había estado amedrentando y les había hecho creer que no podían vencerlo, entonces David se da cuenta de que él en Dios, en lo que él es, él se da cuenta que él puede vencerlo. Porque Dios estaba con él, porque Dios era más grande que el Dios de ellos. Daniel se da cuenta del gran error que existía en ese momento, de cómo aquel hombre les había hecho creer a Israel que Israel no era capaz de vencerlo. Israel se lo había creído. Israel estaba temeroso, dice la Biblia, no querían enfrentar a aquel gigante, ninguno quería enfrentarlo. Pero David, seguro de sí mismo, seguro de quién era él, no creyendo las palabras de aquel gigante, sino confiando en quién era él, en Dios, dice la Biblia que lo reta y lo vence. Hay una anécdota que se nos ha contado, que cuentan que había un hombre en una granja cerca de unas montañas y en cierta ocasión un águila anidó en las montañas y por ciertas situaciones uno de sus huevos de su nido cae y rueda y llega al pie de aquella cabaña, de aquel pequeño rancho y se encuentran en aquel huevo algunas gallinas y lo empiezan a incubar junto con sus huevos. Y cuentan la anécdota que nace aquel aguilucho entre los pollos y desde que nace se ve diferente. Pero como nace dentro de un gallinero, se cuenta que aquel águila empieza a comportarse como un pollo, como una gallina, y empieza a hacer las cosas que todas las gallinas hacen: escarbar la tierra y mirar siempre hacia abajo y buscar entre la hojarasca. Y se cuenta que un momento en el que él empieza a crecer, aquella águila empieza a ver a sus amigas águilas en los cielos volando y se mira a sí mismo que está en un gallinero y se mira que no es parte de eso. Pero cuenta la anécdota de que aquellos pollos y aquellas gallinas le decían: sigue escarbando, sigue comiendo en la tierra, eres una de las nuestras. Aquí naciste, aquí creciste y eres de los nuestros. Aunque él a sí mismo, él sabía, aquella águila, que no era así. Y la anécdota cuenta que en un momento dado, el águila se atreve a volar, se atreve a aletear sus alas y levanta el vuelo y se da cuenta que siempre había sido un águila y que no pertenecía a aquel lugar. Cuando David llega al campamento de los hebreos frente a los filisteos, se da cuenta de que había muchas águilas, pero dentro de un gallinero, que era los hebreos, que era Saúl, que era Jonathan. Ninguno de ellos quería enfrentar al gigante, siendo águilas, siendo hijos de Dios, siendo personas que habían sido lavadas con la sangre de Jesús, siendo redimidos por el Señor. Ninguno de ellos quería enfrentar a aquel gigante. No había un desarrollo en su fe, porque ellos estaban creyendo más bien en lo que se les decía, no en quienes eran ellos. Y Pablo dice: ¿vosotros sois espirituales o sois carnales? Pablo hace esa pregunta. Dice: ¿ustedes son inexpertos o maestros? ¿Ustedes son niños o maduros? Pablo nos reta en esta palabra primero a ubicarnos en quiénes somos en el Señor. Muchas veces nuestro crecimiento espiritual se ve truncado, se ve obstaculizado, porque no nos estamos comportando como quienes somos en el Señor. Que somos herederos, que somos hijos de Dios, que poseemos las cosas en el Señor, que si nosotros doblamos nuestras rodillas y pedimos auxilio al Señor, Él vendrá en nuestro socorro, Él vendrá en nuestra ayuda. Y muchas veces las personas no entienden esto y creen que por las circunstancias o por lo que se está viviendo tienen que comportarse de acuerdo a como el mundo lo es. Y es entonces cuando el cristiano cesa de crecer espiritualmente, porque empieza a creerle más a las olas que rodean su vida que aquel que llama sobre el mar, como la historia de Pedro. Cuando Pedro camina sobre el mar,
Le dice, maestro, permite que yo vaya, permite que yo camine. Y entonces Pedro empieza a caminar, pero de un momento a otro pierde la visión en el Señor y pone las miradas sobre las olas, sobre el mar y empieza a hundirse. Empieza a creerle más al mar que a quien que le había llamado. Y dice la palabra de Dios que empezó a hundirse y empieza a clamar por auxilio, empieza a clamar por ayuda. Muchas de las veces el crecimiento espiritual se ve obstaculizado porque no hemos entendido, no se ha entendido quiénes somos en el Señor. Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 7 nos lo describe con mucho mayor claridad. Dice, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué gran verdad que nos abre los ojos en el Señor. Pablo en esta carta lo describe como el heredero y como el esclavo, y dice que también el crecimiento espiritual en la vida de los cristianos se ve menguado cuando el cristiano no entiende que es un hijo de Dios y que es un esclavo que está al servicio de alguien. Muchas veces, como lo describe aquí en Gálatas, a veces es difícil que un empleado sobresalga cuando tiene un patrón. Hace unos días me encontraba con un amigo de años en un supermercado y le preguntaba que sí, qué hacía. Y él me dice, acabo de poner mi propio negocio. Y le digo, qué bien, te felicito. Me está yendo muy bien, dice, por muchos años trabajé con fulano de tal, en fulana empresa, dice, y aprendí muchas cosas, pero entendí que no podía crecer ahí. Entendí que no podía superarme ahí. Así es que decidí emprender mi propio negocio y ahora me está yendo muy bien. Si hoy en día podemos decir que la esclavitud se ha abolido y pudiéramos censar algunos trabajadores que hoy pues laboran en muchos lugares y hacerles una pregunta. ¿Te has sentido tú esclavizado en algún momento en tu trabajo? Cuando te han pedido esas horas extras, cuando te piden que labores en esos días inhábiles, cuando te piden que trabajes en días festivos, etcétera. Y a lo mejor tendríamos algunas respuestas de que hay gente que aún laboralmente se sienten explotados o se sienten esclavizados. La esclavitud no es buena. Y Pablo lo describe aquí a los Gálatas como una advertencia a los hijos de Dios, como diciendo, hay muchos hijos que son herederos, pero no tienen acceso a esas bendiciones o a esas riquezas espirituales porque no han entendido quiénes son. Como lo que dice en Corintios. Tenemos que entender primero, hermano, quiénes somos en Dios. Si no se ha entendido quiénes somos en Dios, nos la pasaremos toda nuestra vida en un gallinero. Si no hemos entendido que somos hijos de Dios, nunca reclamaremos esas herencias del Padre. Nunca levantaremos nuestros ojos, nuestro crecimiento espiritual se verá menguado. No habrá un desarrollo correcto de nuestra vida espiritual. Es necesario que nosotros crezcamos espiritualmente. En una ocasión les comentaba de que en el Amazonas hay unas hormigas muy interesantes que son hormigas esclavistas, así se les conoce. Son unas hormigas muy pequeñas, pero son muchas en un hormiguero y
Y estas hormigas se dedican a ir a otros hormigueros con unas hormigas mucho más grandes. Y como estas hormigas son muchas, invaden aquel hormiguero y sacan la mayor cantidad de larvas que pueden de aquel hormiguero y se las llevan a su hormiguero. Entonces, cuando se llevan las larvas de aquellas hormigas grandes del otro hormiguero, las esclavizan y las alimentan. Y cuando aquellas hormigas salen de su cápsula, salen de aquel huevo, creen que son hormigas como las que les están esclavizando. Aunque aquellas hormigas son mucho más grandes y las hormigas más pequeñas son las que les han esclavizado, les sirven de por vida. Aquellas hormigas que han eclosionado en el hormiguero de aquellas pequeñas hormigas, creen que son parte de esas hormigas y las hormigas pequeñas les hacen todo el trabajo. Y es interesante, es un dato muy curioso de cómo aquellas hormigas se sirven de aquellas hormigas más grandes simplemente porque no entienden que están siendo esclavizadas. Hay otras especies de hormigas que hay en diferentes partes del mundo que se llaman Polyergus y esas también son esclavistas. Son hormigas que van a otro hormiguero y roban las feromonas de la hormiga reina y hacen creer a las demás hormigas que ellas son las reinas y las someten. Y estas hormigas Polyergus no son capaces ni siquiera de comer por sí mismas. La esclavitud de las hormigas es tal que las otras hormigas esclavas tienen que darles hasta de comer en su boca, tienen que asearlas, tienen que hacerles el hoyo por donde vivan, la madriguera, etc. Y es muy curioso, es muy interesante de cómo es que viven y cómo es que estas hormigas se valen de la esclavitud, de hacerles creer a las demás que son mejores. Y desafortunadamente en el reino de Dios a veces suele pasar así. Cuando hay cristianos que no han entendido que son herederos y no esclavos. Que somos personas que podemos levantar nuestro vuelo como teniendo la actitud de David de decir, no somos esclavos de aquellos filisteos, podemos vencerlos, podemos hacerlo, pero depende mucho de lo que nosotros somos y no de lo que nos han hecho creer que somos. El segundo aspecto por el cual mucha gente espiritualmente no se desarrolla, no crece, es por lo que se alimenta. Los pasajes en Corintio y en Hebreos hablan de alimento y definitivamente el crecimiento con respecto al alimento está ligado. Y es que el crecimiento espiritual no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. En otras palabras, el crecimiento es cualitativo, no es cuantitativo. Es decir, es con qué calidad yo me estoy alimentando. En Corintios dice Pablo, dice, leche y no viandas, ¿saben? ¿Tenéis necesidad todavía de comer leche o de beber leche y no viandas? Viandas era la ración del día o la ración de la comida o del desayuno. Era lo que se podía servir en un plato, en una bandeja. Era el conjunto de alimentos, pues, las viandas. Y eso tiene que ver con los servidores espirituales. Dice en primera carta a Corintios capítulo 3, verso 5, dice, ¿qué pues es Pablo, qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Quién es Pablo o Apolo? Simplemente es un servidor, es decir, es un medio por el cual hemos conocido al Señor. Eso quiere decir que ellos han sido los proveedores de alguna manera de aquella leche espiritual. Todos en algún momento cuando nacemos espiritualmente, cuando abrimos nuestros ojos espiritualmente y venimos a este mundo espiritual, necesitamos de padres espirituales, de gente que cuide de nuestra fe. Así como un bebé recién nacido necesita los cuidados de un hogar, de una madre, de un padre, la provisión, el sustento y sobre todo el alimento. Así cualquier persona que ha nacido en la fe necesitamos de esos proveedores de los que habla Corintios, de lo que es Pablo, de lo que es Apolos. Y esos proveedores en un inicio nos proveen lo que es la leche espiritual.
Es decir, en algún momento nosotros necesitamos, cuando hemos nacido espiritualmente, necesitamos de esa leche espiritual. No hay ningún hijo de Dios que diga, yo no haya necesitado de esta leche. Todos por igual en algún momento de nuestra vida espiritual necesitamos de ese alimento que esos padres espirituales traen a nuestra vida. Como Isaac cuando le pide a su hijo y le dice, quiero que vayas y caces. Y de lo que tú caces, prepárame tú el alimento y tú tráemelo. Sin lugar a duda, el alimento en casa es una bendición. Muchas veces por el trabajo, por las necesidades o por gusto simplemente se puede comer fuera de casa. Y también se disfruta, pero nunca se compara con el alimento preparado en casa. Nunca se compara con el alimento preparado en casa. Uno come afuera y sabrá Dios qué come uno, ¿verdad? A uno le dicen que es esto, que es lo otro, pero bueno, uno lo cree, ¿verdad? Y uno cree que está en las medidas higiénicas y que es lo mejor, etcétera. Y pues bueno, así lo hacemos. Y muchas veces nos contagiamos de alguna enfermedad estomacal, de alguna indigestión. Pero en nuestro hogar es diferente. Nuestros padres espirituales escogen el mejor alimento, lo preparan con amor, con cuidado, con atención. Y la Biblia dice, ¿qué padre dice? Que un hijo le pide un pan, le dará un escorpión. ¿Qué padre dice que un hijo le pide el alimento, le dará una serpiente? Nadie. Porque el alimento espiritual que traen nuestros servidores, como dice Pablo, es una bendición. Entonces, el crecimiento espiritual en nuestras vidas tiene que ver con el alimento que nosotros ingerimos, que sea un alimento correcto que va a edificar nuestras vidas. Primero, lo más básico que nosotros necesitamos es la ministración de la palabra a través de la vida de esos servidores. A través de la vida de los servidores, como dice Corintios. Porque la vida de esos hombres están al servicio de Dios, de hombres y mujeres. Todos necesitamos de la orientación de nuestros líderes, de sus oraciones, de sus atenciones y son una bendición. Pero después de eso, nosotros, dice la palabra en Hebreos que necesitamos la leche espiritual, pero también necesitamos el alimento sólido. Dice que necesitamos el alimento sólido también. Es decir, que en algún momento de nuestra vida espiritualmente ya no nos satisface aquel alimento de leche espiritual, como un bebé. En el primer año de vida es muy saludable la leche materna, es insustituible. Ninguna fórmula láctea puede superar lo que la leche materna tiene. Ninguna leche. Y es lo mejor para aquel bebé. Pero llega un momento en el que el bebé ya no es tan bebé y ha crecido. Y necesita otro alimento. Y Pablo hace mención que en el espíritu muchas de las veces nosotros nos hemos acostumbrado a esa leche espiritual, que después llega el momento en el que ya no somos capaces de comer un alimento sólido porque no somos capaces de producir un alimento sólido. Es decir, que en el crecimiento espiritual o en el desarrollo espiritual que debe de haber en nuestras vidas, debe de haber el momento en el que nosotros seamos capaces de proveer un alimento espiritual a nuestra vida, que seamos capaces de alimentarnos por sí mismos. Es una bendición que nuestros padres espirituales nos traigan el alimento, nos preparen el alimento, escojan ese alimento y nos los traigan, como Pablo dice, la leche espiritual. Pero Pablo también dice que tiene que haber un momento en el que seamos provistos de alimento sólido o de viandas. Y eso tiene que ver con el gusto, eso tiene que ver ya con la disposición de cada uno de nosotros. Hay personas espiritualmente que no crecen o no se desarrollan porque están expensas siempre a los servidores. Y anhelan la leche espiritual y después de muchos años siguen anhelando la leche espiritual y no son capaces de producir su propio alimento. Es decir, de ir a la palabra personalmente y leer la palabra y alimentarse espiritualmente por sí solos, orar por sí solos. La predicación, hermanos, de la palabra
Es una confirmación de lo que nosotros debemos de tener ya en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que nosotros hay que decir amén a las verdades bíblicas, a los aciertos de la palabra. Pero cuando a alguien le están diciendo algo nuevo, algo que nunca ha visto, que nunca ha escuchado, uno no puede decir amén porque no está seguro de lo que le están diciendo. Pero alguien que se ha desarrollado espiritualmente, que ha ido a la palabra de Dios y la ha escudriñado y se la ha comido espiritualmente, sus ojos espirituales se desarrollan, su vida espiritual se desarrolla, y entonces cuando escucha un sermón, escucha una palabra, escucha un consejo, una enseñanza, entonces empieza a decir, sí es cierto, es verdad eso, amén, tienen razón. ¿Por qué? Porque es algo que él ya se ha alimentado, porque es algo de que él ya sabe que Dios le dio. Y es entonces cuando la palabra tiene otro sentido, cuando ministramos nuestras vidas, porque nosotros vamos a ir a la palabra y tomamos la vianda, tomamos el alimento sólido, porque tenemos la fuerza, porque tenemos la voluntad para hacerlo. Y ahora aquellas exponentes de la palabra que son una bendición para nuestra vida, es entonces cuando nos deleitamos y decimos, es verdad, amén, sí es cierto, gloria a Dios. Para que usted le tome gusto a los sermones, para que usted se deleite en la exposición de la palabra, yo le aconsejo que usted tiene que ser alguien que lea la palabra, que vaya a la presencia de Dios. Y cuando su corazón esté lleno del Espíritu Santo, cuando su mente esté llena de la palabra, usted va a disfrutar aquella palabra expuesta. Usted va a degustar aquel sermón, aquella enseñanza. Usted lo va a amar. ¿Por qué? Porque es un conocedor, porque usted va a decir, amén, así es, ya lo sé, lo conozco, Dios me lo dijo, Dios me lo reveló, es verdad. Muchas personas no se desarrollan espiritualmente porque quedan a expensas de otras personas. Por muchos años la iglesia se vio detenida por creer solamente en sus predicadores. Lo que aquellos predicadores decían era lo que se hacía en la iglesia. Y llegó el grado en que la Biblia desapareció entre los congregantes. Solo los exponentes de la palabra tenían la Biblia y la tenían en latín. Y entonces Dios llamó a la vida de un hombre llamado Martín Lutero. Y este hombre viene a reformar la fe, viene a reformar la iglesia. Y lo que él hace es llevar este alimento, llevarlo a la vida de las ovejas, a la vida de los feligreses. Traduce la Biblia del latín al alemán y la pone en manos del pueblo. Y cuando el pueblo lee la palabra, el pueblo abre los ojos. El pueblo es liberado de la esclavitud. El pueblo crece espiritualmente. Y hay un gran avivamiento que se llamó la Gran Reforma de la iglesia cristiana. Simplemente porque la iglesia tuvo acceso a un alimento invaluable personalmente. La iglesia dejó de valerse únicamente de Apolos y de Pablo, de aquellos proveedores. La iglesia tuvo el valor y tuvo a la mano por primera vez por la oportunidad de degustar el alimento por sí mismo. Y eso fue una gran bendición. Así es que te animo, hermano, te animo, hermana, que crezcas espiritualmente, que no solamente dependas de los sermones. Es una bendición hoy en día ver sermones online y es una gran bendición. Sé que estamos bombardeados por todos lados. En todos nuestros grupos de WhatsApp siempre la gente subiendo textos, subiendo buenos deseos, y hay cantidad de personas, de excelentes predicadores, excelentes exponentes de la palabra por todos lados, pero eso nunca va a sustituir que tú tomes tu Biblia, leas tu Biblia personalmente y dobles tus rodillas allí en tu recámara, en tu lugar, y vayas a Dios. Ese alimento es insustituible. Ese alimento es el que te va a hacer crecer espiritualmente. El alimento que cualquier predicador podamos dar, llega un momento en que es infructuoso, llega un momento en el que
no produce tanto como lo que debería de producir nuestra relación personal con Dios. Te animo a que tomes esta palabra y te alimentes de ella. Tercero, y con esto termino, muchas de las veces no crecemos espiritualmente porque no hacemos las cosas que debemos de hacer y a veces no las hacemos correctamente. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y luego dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es decir, que cuando uno se alimenta, hermano, de la palabra es una bendición, baja al estómago espiritual, pero si no nos ejercitamos, ¿qué pasa con el alimento común que uno ingiere? Cuando uno se alimenta del alimento racional de todos los días, pero no hace uno ninguna actividad física, el alimento que uno ingiere puede convertirse en algo malo, en grasas malas, que empiezan a obstaculizar nuestras arterias, que empiezan a traer exceso de grasa a nuestro cuerpo y empiezan a traer dolencias y malestares y enfermedades crónicas. E irónicamente, el alimento que debería de ser nuestra ayuda, nuestro sustento, empieza a matarnos. Simplemente por algo, porque no hay una actividad física correcta en nuestro cuerpo, porque no hay un buen hábito de vida en nuestro cuerpo. Espiritualmente pasa lo mismo, hermano. Pablo dice que necesitamos activarnos espiritualmente. Dice, porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Es decir, que todo hijo espiritual que ingiere alimento espiritual tiene que ejercitarse espiritualmente. Tiene que hacer algo para el Señor. Porque si no haces algo espiritual en cuanto a ejercicio espiritual, el alimento que uno ingiere puede convertirse en un alimento que nos mate. Como cuando Jesús llega a su pueblo y empieza a hablar, empieza a traer la enseñanza. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo había mucha gente religiosa, que en ese tiempo la palabra abundaba, el pueblo no tenía carencia de palabra. Había quienes predicaban la palabra sábado con sábado en las sinagogas, había escribas, había fariseos, estaban los sacerdotes y el pueblo no tenía necesidad de la palabra. Lo que el pueblo necesitaba era una fe activa. Cuando Jesús llega y predica, no solamente predica, sino que activa la fe. Y los sanos, los enfermos empiezan a ser sanados, empiezan las liberaciones, empiezan las conversiones, empiezan los bautismos. Y entonces el pueblo dice, este hombre tiene una fe diferente. Pero no era una fe diferente a sus padres espirituales, simplemente era una fe activa, era una fe en la cual Jesús se ejercitaba espiritualmente, una fe correcta. Porque aquellos hombres que no se ejercitaban en la fe eran personas que el pueblo aborrecía, que el pueblo no quería. Aquellos hombres que deseaban los primeros asientos en las fiestas, en las sinagogas, que se paraban en las esquinas con sus vestiduras largas y hacían grandes oraciones, con opulencia, con joyas y demás. El pueblo estaba cansado de eso. El pueblo quería sacerdotes que predicaran la palabra, pero no solamente que la predicaran, sino que la hicieran, que se activaran en esa fe. El crecimiento espiritual, hermano, que muchos no desarrollan es cuando ingieren la palabra, pero no la llevan a la práctica. No la llevamos a la práctica muchas veces. No hacemos misericordia con alguien. No sé cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien, que le diste un vaso de agua a alguien, que oraste por alguien, que invertiste tu tiempo, invertiste algunos pesos tal vez por algún necesitado. No sé cuándo fue la última vez que lo hiciste. Pero es necesario hacerlo. Porque si solamente nos convertimos en personas que leen la Biblia, que se congregan, pero no hacemos nada para el Señor, somos como un címbalo que retiñe solamente, como un instrumento que suena, pero sin sentido.
Nuestra fe tiene que ser una fe activa, una fe que se usa. Es decir, en Corintios y en Hebreos se nos insta a trabajar por la fe, a activarnos en la fe. Yo te comparto esos 3 consejos que podemos ver que el Señor usa para traer crecimiento a nuestras vidas. El Señor definitivamente es el que trae el crecimiento a nuestra vida espiritual, pero tenemos que entender primero quiénes somos en el Señor. Somos hijos y no esclavos. Y como tales debemos de vivir y debemos de comportarnos. Debemos de creer en la palabra en cuanto al alimento. Dar gracias a Dios por aquellas personas que proveen una leche espiritual, pero tiene que llegar el momento en el que podamos levantarnos y ir a la palabra y tener una comunión personal con Dios. Y por último, de ser personas que ejerciten la palabra. No personas que a lo mejor estemos obesas espiritualmente como aquellos fariseos, como aquellos escribas en los tiempos de Jesús en el que la gente no los deseaba. Que podamos ser personas que hay un crecimiento espiritual, que hay un desarrollo correcto, saludable espiritualmente. Te animo a que crezcas espiritualmente, te animo a que te desarrolles espiritualmente, que levantes tus alas, que vueles, que retes al gigante. Te animo a que seas como ese Caleb y ese Josué y digas, sí podemos, claro que podemos, aunque la tierra es de gigante, podemos hacerlo porque Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga esta tarde.